Muchas bendiciones, hermanos. En este día vamos a iniciar con nuestra cuarta clase de neumatología. En esta ocasión en particular estaremos estudiando lo que concierne a la obra del Espíritu Santo en la segunda parte, en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya hemos iniciado viendo en la clase pasada lo que es la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo, pues ahora nos toca ver la obra del Espíritu Santo según la declara el Nuevo Testamento. Oremos para dar inicio a nuestra sesión. Amantísimo Señor, qué bueno, Señor, es poder estar contigo y poder ser expuestos a la luz de tu palabra, Señor, una vez más. Señor, con alegría de corazón, con gratitud, venimos a ti pidiéndote que nos hables, Señor, decláranos, según tu bondad, amado Dios, todo cuanto quieres que hagamos, Señor, sea agradable delante de ti. Gracias te damos, Dios, por este tiempo que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a iniciar entonces en el Nuevo Testamento. La figura central y con la que inicia el Nuevo Testamento es la persona del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo estuvo con él. Vamos a ver el ministerio entonces de nuestro querido Espíritu Santo con el Señor Jesucristo, con respecto de él. Entonces, vamos a ver primero a través del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, perdón, cómo se hace referencia a la obra del Espíritu Santo en la antigua dispensación, es decir, dentro del Nuevo se refiere a la profecía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro, que ya es un personaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él hace referencia a la profecía que se había escrito en el Antiguo Testamento con respecto de Jesús, el Mesías. Y él dice en 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, como podemos ver aquí, dice la Escritura que ya el Espíritu Santo había estado anunciando los sufrimientos y la gloria que venía para nuestro Señor Jesucristo. Esto no se vio en el Antiguo Testamento, recién en el Nuevo Testamento es donde vemos los padecimientos del Mesías, como el Señor es azotado, herido, y cómo Él llega hasta la cruz para morir por nosotros, pero después de ese sufrimiento vino la gloria. Jesús es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo entonces había sido profetizado todo lo que iba a vivir y asimismo se cumplió. Esa profecía cumplida es la profecía que los autores del Nuevo Testamento refieren también en sus escritos. Entonces la obra del Espíritu Santo queda manifiesto allí. También, hermanos, respecto a la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús, también hay una referencia no solo a la obra de los escritores sagrados que anticipaban su venida, sino también en los tipos. Porque recuerden ustedes, en el Antiguo Testamento habían tipos. ¿Qué son los tipos? Por si aún no lo han visto, permítanme contarles. Los tipos son objetos o personas que prefiguran a lo que había de venir. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el candelabro que está en el tabernáculo y también en el templo, ¿qué está simbolizando? Está simbolizando al Señor Jesús que viene a ser la luz del mundo. Cuando vemos el pan de la proposición, ¿qué simboliza? Simboliza a Jesús, que es el alimento para el mundo. Y ese mismo Jesús que más adelante dice, el que no bebe mi sangre y no come mi carne no es digno de mí. Había que entender, ¿no? esa forma metafórica de hablar. Obviamente el Señor no estaba pidiendo que practiquen el canibalismo, pero Él mismo se da a entender como el pan que sacia el hambre de las naciones. Entonces, ese pan de la proposición que se presentó en el tabernáculo y se presentó en el templo, era simbolismo de Jesús, era un tipo de Cristo.
El lavacro, donde los sacerdotes se lavaban sus pecados, también era un tipo de Cristo, porque Cristo, y a través del derramamiento de su sangre, perdona y lava pecados. Entonces, hermanos amados, podemos ver que en el tabernáculo todo, desde el tabernáculo como un complejo estructural hasta cada uno de sus elementos, es un tipo de Cristo. Desde la puerta, hermanos, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta. Hay que entrar a través de Jesús al cielo, no hay otra forma. Él es la puerta, no hay que todos los caminos, que tú buscas a Dios de tu manera o en tu religión, no, solo Jesús es el camino al Padre y Él es la puerta. Entonces, desde la puerta del tabernáculo, hermanos, el altar de los sacrificios que se presentaban inmediatamente después de la puerta, ese altar donde morían las víctimas para perdón de pecados, ¿a quién más puede representar sino a nuestro Señor Jesús como víctima perfecta para propiciación, para perdón de nuestros pecados? Entonces, hermanos, todo, absolutamente todo, todo, hasta las cortinas de alrededor, todo es un tipo de Cristo. ¿Cómo es posible, hermanos, que aún siendo el desierto, el mismo desierto, la arena debajo de los pies de la gente que estaba fuera del tabernáculo era la misma prácticamente que la que estaba dentro, pero estaba rodeado de unas telas? Estas cortinas le daban un límite a lo que queda fuera y lo que queda dentro de la presencia de Dios. Y entonces así delimita que hay gente que vive fuera del reino de Dios y hay gente que está dentro. ¿Quiénes están dentro? ¿Quiénes están en la presencia del Señor, en ese tabernáculo, verdad? Que simboliza a Cristo. ¿Quiénes son los que están en Jesús? Los que han entrado por la puerta, los que han pagado sus pecados a través, que han visto perdonados sus pecados a través del sacrificio de Cristo, los que se han lavado sus pecados por la sangre derramada del Cordero de Gloria. Aún más, que nos invita a ingresar al lugar santo y hasta al lugar santísimo. Hermanos, todo en el tabernáculo, como les digo, es un tipo. Entonces, tipo de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, fue el que capacitó a los hombres para construir el tabernáculo. Lo hemos leído ya varias veces, como Éxodo 31, del 2 al 4, establece lo siguiente. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Por qué era tan necesario que Besaleel tuviera toda esta ciencia, toda esta inteligencia para trabajar en estos diseños? Porque no solamente estaba haciendo dibujitos, no solamente estaba haciendo, a ver cómo nos sale, él estaba simbolizando a Cristo, estaba haciendo tipos de Cristo, y entonces por esa razón el Espíritu Santo no iba a dejar que ningún solo detalle se escapara, porque era tan especial, ¿no? Tan perfecto. Entonces, se hace referencia a la obra del Espíritu Santo con respecto de Cristo en el antiguo pacto, en la antigua dispensación, allí a través de los tipos. Nosotros, por ejemplo, sabemos, ahora conocemos, ¿no?, que el Señor Jesús es, el que a través de su muerte hizo para nosotros entrada al lugar santísimo. Y para nosotros tiene sentido entender cómo cuando el velo del templo se rasga en dos significó una bendición enorme, porque ahora todos podían entrar y todos podían tener acceso al lugar santísimo. ¿Cómo lo hemos entendido? ¿Qué simbolizaba ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y que se rasga para dar entrada al lugar santísimo a los creyentes? Es el cuerpo de Cristo que fue rasgado, que fue herido de una manera tal que esa herida de Cristo ha hecho que nosotros podamos entrar a la presencia misma de Dios. Entonces, amados hermanos, pueden ustedes verificar aquí cómo verdaderamente no es un desacierto, ¿no?, hablar de tipos. El tabernáculo es un tipo de Cristo. Bien, por esa razón estudiábamos la clase pasada que ningún detalle del tabernáculo quedó a criterio, al buen entender de los artesanos. No podía quedar a su criterio.
Vimos cómo hasta las formas, los colores, las dimensiones, todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, el Espíritu Santo lo fue inspirando. Era algo demasiado especial. Ahí lo vemos entonces, el Espíritu Santo inspira los tipos de Cristo que tienen cumplimiento ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? También respecto a su manifestación terrenal, a la manifestación terrenal del Señor Jesús. Para que el Señor Jesús venga a la tierra, toma un cuerpo humano, pero para tomar ese cuerpo humano tenía que nacer, ¿correcto? Pero ¿qué hombre podría haber sido padre de Jesús? Ciertamente ninguno es digno. Entonces el Espíritu Santo escoge a María como vehículo para la vida humana y envía al ángel y llega Gabriel para anunciar a María que el santo ser que sería engendrado en ella iba a ser llamado Hijo de Dios. Gabriel saluda a María y aquí vemos una vez más, ¿verdad? Habíamos hecho ya referencia a esto, pero ahora queremos mirarlo desde otra óptica en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, acá vemos cómo el ángel le dice a María que el Espíritu Santo iba a traer, iba a encargarse, ¿no?, de poner en ella la vida de Jesús. Y así fue cubierta María por la sombra del Espíritu Santo y María queda embarazada, sin participación de un varón. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que se encargó de que el Señor Jesucristo pueda manifestarse visiblemente sobre la tierra en un cuerpo hecho de carne. También vamos a las Escrituras. Les invito a abrir sus Biblias aquí conmigo al libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, dice la Escritura, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Mesías, ¿no? Recuerden, este pasaje entero habla del Mesías. Dice que habían sacrificios que se presentaban a cada año, sangre de toros, etcétera. Pero dice, entrando al mundo, ¿ya quién entra al mundo? Jesús, ¿no? Entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque no era suficiente que mataran toros, que mataran sus cabras, que mataran sus ovejas. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Era insuficiente, hermanos, que mataran las palomitas o mataran cualquier otro animal que podía morir en las ofrendas y en los holocaustos. Era insuficiente. Por eso el Señor dice, no quiero esos sacrificios imperfectos. Entonces, ¿qué hizo? Me preparaste cuerpo, dice. ¿Quién está hablando? Jesús. El Espíritu Santo le prepara cuerpo a Jesús para que Él pueda hacer el sacrificio perfecto. Y aquí lo tenemos entonces, hermanos, al Espíritu Santo en referencia a la manifestación terrenal de Cristo, haciendo posible el nacimiento de nuestro Señor. También, ahora, bueno, Jesús va a tener un periodo de infancia, de adolescencia y juventud, y a la edad de 30 años, el Espíritu Santo lo va a guiar para que Él sea bautizado. Aquí el Señor se manifiesta visiblemente delante de los hombres, ya no solamente su familia o su entorno inmediato, sino que empieza su ministerio público a través del bautismo. ¿Y estuvo el Espíritu Santo respaldando esto? La respuesta es sí y amén. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. La Escritura dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, qué bendición haber escuchado la voz del cielo, el Padre Celestial,
que afirma quién era la persona que se estaba bautizando, no era cualquiera. Bueno, el bautismo era una señal de arrepentimiento, de querer una vida buena con Dios, ¿no? Jesús en realidad no necesitaba bautizarse, por eso el mismo Juan le dice, mira, Jesús, es mejor que tú me bautices a mí, yo no soy digno. Y Jesús le dice, tranquilo Juan, es mejor que así se cumpla toda justicia. Jesús quería darnos ejemplo. Entonces Jesús se bautiza y de hecho cuando va a dejar la gran comisión, que es el último gran mandato para la iglesia, último no en importancia, sino en aparición ya en los evangelios, en Mateo 28 hasta el final, en la gran comisión el Señor dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la tarea del bautismo era algo que tenía que hacer la iglesia, que tenemos que hacer hasta ahora. Es parte de la gran comisión, ir anunciar el evangelio, por supuesto, o sea, hacer evangelismo, y luego dice, eh, hacer los discípulos, ya ganamos las almas, ahora los discipulamos, y luego dice, y bautizándolos. O sea que el bautismo es parte entonces de la tarea de la iglesia. Jesús no puede estar fuera de eso porque Él es justamente el que va a dar el ejemplo. Él es el líder, ¿no?, de esta iglesia, Él es la cabeza de este cuerpo, por eso se hace bautizar. Entonces, en ese bautismo de obediencia aparece, dice la Escritura, no solamente la voz del Padre, ¿no?, sino que orando, dices orando, hermanos, ¿para cuántos de ustedes quieren el Espíritu Santo? Jesús fue bautizado, el bautismo de obediencia. ¿Ya? Nosotros nos bautizamos también por obediencia, de hecho solemos decir que el bautismo es el primer paso de obediencia, y es realmente así. Y orando, o sea, Jesús no solo se fue a darse un chapuzón, a mojarse, a darse un baño, ¿no? Él ora y el cielo se abre. ¿Y quién viene, hermanos? El Espíritu Santo viene sobre él en forma corporal, o sea, visible, como una paloma con sus plumitas, su pico, todo visible, tal cual. Vino el Espíritu Santo, desciende del cielo sobre él como una paloma. Vemos al Espíritu Santo respaldando a Jesucristo por su obediencia. Jesús, un hombre de oración, aunque algunos me decían, Jesús no oraba tanto, es increíble. Así me han dicho, hay gente en otras denominaciones, hermanos, que tienen unas nociones interesantes, pero erradas, ¿no? Lamentablemente para ellos. Jesús era un hombre fiel de oración, hermanos. Jesús entra al agua, ora, ¿no?, obediente y un hombre de oración, y la presencia del Espíritu viene sobre él. Esto para nosotros es un punto, hermanos. Queremos presencia del Espíritu Santo, seamos obedientes y oremos. Esto va a traer la presencia de Dios. Viene el Espíritu Santo, dice, tú eres mi Hijo amado. El Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad en conjunto. Miren, qué importante es el bautismo. A veces, hermanos, nosotros no sabemos enseñar esto para la iglesia, pero es bueno que nos demos cuenta, ¿no? Cuando vemos a la Trinidad actuando en equipo, no se ve muy seguido en la Biblia, ¿no? A veces se ve, claro, obviamente siempre ellos trabajan juntos, pero que se vea de manera así tan clara en las Escrituras, esta es una de las pocas veces, ¿no? Otra aparece en la creación del hombre, cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, y sí están también, ¿no? Son momentos críticos, cruciales, ¿no?, en la historia sagrada. Bien, entonces en este bautismo maravilloso, es el bautismo de Jesús. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad. Está el Espíritu Santo, por supuesto, también respaldando a Jesús y reconociendo que su bautismo era un bautismo de bendición. En el Evangelio, según San Marcos, y para marcar también el inicio de su ministerio. Esto es el punto de inicio del ministerio ya público de Jesús. Marcos 1, en el versículo 10 y 11 dice, luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué bonito, hermanos.
Ya lo vimos, tanto Lucas como Marcos ratifican entonces el respaldo del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, que marca el inicio de su carrera ministerial. Juan, capítulo 1, versículo 32 y 33 dice: también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermanos? Juan da testimonio. Juan dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Nuevamente estamos viendo lo mismo, es la misma escena del bautismo. En este caso ya es Juan que cuenta, ¿no? Yo lo vi, yo lo vi. Y aquí es él diciendo: el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista está dando testimonio de lo que vio. Entonces aquí, hermanos, vemos una vez más que todos los testigos de ese bautismo de Cristo testifican pues que el Espíritu Santo estuvo ahí refrendando, respaldando a Jesús en su bautismo, inicio pues de su ministerio terrenal. También en referencia a su manifestación terrenal, vemos que el Señor Jesús es tentado. Ya Jesús es bautizado, ahora Jesús, previo al inicio de sus labores, ayuna. Entra en un tiempo intenso de búsqueda de Dios y se retira, ¿no? Para buscar al Padre. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bien, el punto aquí es que, ¿quién llevó a Jesús al desierto? ¿Su espíritu aventurero? ¿Acaso Jesús fue al desierto de repente porque no tenía más a dónde ir, no le daba presupuesto para ir a otro sitio? No, hermanos. Dice que fue llevado por el Espíritu, aquí Espíritu con E mayúscula, fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Parece extraño, ¿no? Normalmente uno se supone que, bueno, si es el Espíritu me tiene que llevar a un buen lugar, pues el Espíritu Santo no quiere que me vaya mal. Recuerden que los desiertos no eran buenos lugares para vivir. Habían alacranes, todavía los hay, ¿verdad? Los desiertos son lugares bastante agrestes. Además, no solo los alacranes, serpientes, hay, hermanos, muchos peligros, muchos peligros. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Uno dice: bueno, el Espíritu Santo, ¿por qué lo lleva a un lugar tan difícil? Y encima dice: fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días para que sea tentado por el diablo. A veces, hermanos, aún en las cosas más malas que nos parezcan que nos están sucediendo, hermanos, recuerden, aún en las cosas más malévolas, más tristes, más desoladoras, tal vez ese sea tu desierto. El Espíritu Santo está dejando que pases por ese desierto para luego fortalecerte con poder, para darte tu medalla. Gloria a Dios. Bien, este mismo pasaje está refrendado también en el Evangelio de San Marcos. Vamos a dar lectura. San Marcos capítulo 4, versículo 1. Dice: otra vez, perdón, San Mateo, se me confundí. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nuevamente aquí, si es más claro, dice que Jesús fue llevado al desierto con el objetivo de que el diablo lo tiente. Parece mentira, ¿verdad? ¿Por qué el Espíritu Santo va a dejar que el diablo lo tiente? Hermanos, si el diablo te tienta y caes, es porque no estás listo para un ministerio glorioso. Todavía tiene que trabajar en ti. Jesús estaba a punto de entrar al ministerio más glorioso del mundo, ¿no?
Y entonces era necesario que sea, no por probar a Jesús, porque Jesús, el Espíritu Santo sabía que Jesús es Dios y es perfecto, o sea, y no solo en su divinidad, sino que conocía a Jesús en su carne, que Jesús, a pesar de haberse despojado de su divinidad, era un hombre perfectamente santo. Entonces, sin embargo, esta prueba que hace a Jesús, porque Jesús fue probado aquí en esta tentación, no fue tanto para Jesús mismo o para que el Espíritu Santo diga, ah, muy bien, buen muchacho, sí, pasó la tentación, está bien. No, no, no fue para eso, sino para nosotros mismos y para el mismo diablo. Mira, ¿no? Mira, diablo, que la persona que yo voy a usar, tú la tentaste, tú no tienes poder sobre él, porque no cayó en tu red. Es decir, a veces las pruebas que nosotros pasamos, hermanos, son para testimonio para otros, para gente que no conoce a Dios y para el mismo diablo. Mira, a pesar de su pobreza, a pesar de su enfermedad, no está diciendo, ay, ¿dónde está Dios? Ay, ¿por qué a mí? No. Y cómo Dios se alegra cuando pasamos por las pruebas. En fin. Entonces, el Espíritu Santo está ahí, dejando que Jesús sea tentado porque está listo para decir, Él ha pasado la prueba y ahora lo pongo en ministerio. Y efectivamente entra a un tiempo de ministerio sin precedentes, ¿no? Nunca un ministerio tan glorioso como el de Jesús en la tierra, sin duda alguna. Marcos capítulo 1, versículo 12, dice también, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O sea, lo llevó, lo guió, lo impulsó. En todos estos casos, entonces, estamos viendo lo mismo, es la misma historia, el mismo pasaje que nos refiere cómo el Espíritu Santo va a intervenir en referencia a la manifestación terrenal de Cristo, en este caso, inclusive en medio de la tentación. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el ungimiento de Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Qué lindo! Hermanos, normalmente en el Antiguo Testamento eran los profetas que ungían a los reyes, por ejemplo, ¿no? O se ungía a los sacerdotes, ¿no? Personas que tenían cierto nivel espiritual derramaban el aceite y la persona que recibía esa unción tenía la gracia de Dios para gobernar o en todo caso para ocuparse del oficio sacerdotal, según la unción que hubiera recibido, porque habían dos tipos de unción, ¿no? La unción para los reyes y la unción para los sacerdotes. Bien, entonces, en este caso, dice que Dios, el Padre, es el que unge a Jesús. Miren, voy a referirme al ungimiento de David. Cuando David es escogido rey, fue Samuel. Toma el cuerno del aceite y vierte del aceite sobre David. En este caso especial, ¿quién unge a quién y con qué elemento lo unge? Dice que el que unge, ya para el caso de Jesús, el que unge es el Padre celestial. ¿Le derrama aceite en un cuerno? No. ¿Qué derrama sobre Jesús? Al Espíritu Santo. Es decir, hermanos, este era un ungimiento distinto. A Jesús no hubo un sacerdote que venga y que le eche pues el aceite, ¿no? O un sacerdote que le ponga el aceite en la cabeza. No, el ungimiento de Jesús fue sobrenatural. Fue un ungimiento tan especial que lo hizo el mismísimo Padre del cielo. Vean entonces este pasaje cómo lo demuestra, ¿no? Lógicamente, ahora Jesús está ungido, está lleno del Espíritu Santo, de fuego, y él, por supuesto, hermanos, estaba lleno de poder de Dios. Dice la Escritura, Dios estaba con él. Qué lindo, hermanos. Ojalá pudiera decirse lo mismo de nosotros, ¿verdad? Entonces, el ungimiento de Cristo fue perfecto. ¿Para qué fue ungido el Señor? ¿Con qué propósito? En el caso de David, que es el caso cuyo paralelo estamos viendo, David fue ungido para gobernar. Fue ungido para poder sacar a los ejércitos de Israel a la batalla y poder ver la victoria, ¿no? En el caso de Jesús, ¿para qué fue ungido?
¿Fue ungido para ser sacerdote y poner el pan de la proposición o encender el candelabro? No, Jesús fue ungido con otra razón. Y miren ustedes, este ungimiento sobrenatural y tan especial que hizo el Padre con nuestro Señor Jesús, ungiéndole directamente con la persona del Espíritu Santo, es para esto. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, dice el verso 19, el año agradable del Señor. Esto precisamente, hermanos, era la tarea de Jesús. Ningún sacerdote, ningún rey que fue ungido por otra persona pudo tener un ministerio de esta naturaleza, pero Jesús sí, ungido por el Padre, no con aceite, símbolo del Espíritu, sino con el mismísimo Espíritu Santo. Jesús se levanta lleno de poder, ungido, para dar las buenas nuevas, es decir, para predicar, ¿no? Para sanar a la gente que sufre con el corazón quebrantado, para pregonar libertad a la gente que está cautiva, presa del pecado, para darle vista a la gente ciega que no puede ver las maravillas de Dios, que no puede ver cuán presos están de su pecado, para que puedan salir de allí y para que puedan ver ahora la gloria de Dios, para poner en libertad a los oprimidos, a aquella gente que aún siendo creyentes están siendo oprimidos y atacados por el diablo. Hermanos, Jesús vino a eso y para eso fue ungido y cumplió su ministerio. Entonces el ministerio de Jesús fue el ministerio que obró poderosamente haciendo todo esto de sanar, de dar vista, de predicar, de liberar, ¿no? De quitar la opresión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo respaldó. Él fue ungido, hermano. Jesús fue ungido. El Espíritu Santo estaba en él y el Espíritu Santo actuó a través de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, sin duda alguna, ha sido la persona divina, aun cuando nadie lo vio, pero fue Él. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, el Espíritu Santo estaba respaldando eso. Cuando Jesús le decía, Espíritu inmundo, sal fuera, el Espíritu Santo estaba ahí. Dios estaba con Él. Dios, el Espíritu, estaba con Él. Amén. También el Padre, por supuesto. Entonces es precioso ver al Espíritu Santo cómo está junto con Jesús en referencia a su manifestación en la tierra. También, hermanos, no solamente en su unción, sino en sus enseñanzas. Oh, hermanos, qué hermoso debe haber sido escuchar a Jesús predicando. Sus sermones eran tremendos y sus enseñanzas eran de lo más exquisitas. Jesús hablaba de una manera tal que la gente pudiera entender. Aún los indoctos, los ignorantes, gente que no tenía mayor conocimiento en la doctrina, escuchaban a Jesús y entendían. Tenía, hermanos, una estrategia docente maravillosa. Y no solamente pues como maestro, como docente, sino que realmente, hermanos, porque sin estudiar pedagogía tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo respaldaba las enseñanzas de Jesús. Miren ustedes, Juan 3:34 dice, porque Dios envió las palabras, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces Dios lo envía, le da el Espíritu, ¿no? Para que le dé las palabras de Dios. El Espíritu Santo estaba en él, hablando a través de él y predicando a través de él. Cuando Jesús veía las necesidades de la gente y con parábolas tan sencillas, les hacía entender las cosas. Les decía, mirad los lirios del campo, que no tejen, no hilan, y sin embargo ni Salomón con toda su riqueza, y fue el rey más rico que tuvo Israel, ¿no? Y de hecho debe haber sido el más rico del mundo hasta la actualidad. Ni aún Salomón pudo vestir como los lirios del campo. Sin duda alguna, siendo solo hierba, Dios los viste así, ¿cómo no hará con nosotros? Dice, no estén afanosos. Con cosas tan sencillas Jesús les enseñaba. Fueron a tentarlo, ahí estaba Jesús con su sabiduría. Deme la moneda, ¿de quién es esta cara? Denle al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo enseñaba Jesús? Era una manera tan sorprendente que de hecho dice la historia sagrada que cuando habían
enviado a unas agentes para que prendan a Jesús, no lo prendieron a Jesús. Ninguno le dijeron a los que los habían enviado, ningún hombre ha hablado así. Nadie ha hablado así. La gente se maravillaba de escuchar a Jesús porque él predicaba como quien tiene autoridad. Hermanos, debe haber sido tan maravilloso estar allí con Jesús en la montaña y escuchar el sermón de la montaña, un sermón larguísimo. Hermanos, nosotros los pastores, los predicadores, los maestros, yo hago una clase larga, misionera, muy larga su clase, ya más de una hora, se cansan. Jesús hace ese sermón del monte que fue un sermón larguísimo, larguísimo, larguísimo. Vean ustedes, y la gente no se iba. Estaban lejos, hermanos, estaban a 3 días de camino de su tierra, habían ido solo para escucharlo hablar. Y la gente se maravillaba de Jesús. Detrás de esas enseñanzas tan didácticas, tan claras, tan eh, tan conmovedoras y hermanos, es que Dios mismo iba hablando, las palabras penetraban al corazón, él no hablaba palabras vacías, había rema, todo su sermón, todas sus enseñanzas, hasta sus preguntas, porque el Señor enseñaba a través de las preguntas, aún esos elementos de enseñanza, todos hermanos iban como una espada penetrando el corazón de la gente. Nadie ha hablado así, dijeron estos hombres que se habían ido a tentarlo. Hermanos, es increíble, hermanos, la capacidad docente de Jesús, pero como ustedes ven, la capacidad docente de Jesús fue porque tenía el respaldo del Espíritu Santo. Oremos, hermanos, que como pastores o maestros, el Espíritu Santo nos llene también. Que el Espíritu Santo nos dé esa palabra, que cada palabra pueda llegar al corazón de los que nos escuchan, de la iglesia, de los incrédulos, que llegue al corazón nuestro mismo, hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estamos enseñando y de pronto en la enseñanza resultamos enseñando cosas que ni sabíamos y decimos, wow, ¿cómo yo dije eso? Yo lo dije, pero ni siquiera lo había pensado. Y es que el Espíritu Santo viene en nuestro socorro y nos da palabra, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión, ya hacía muchos años, yo todavía era relativamente nueva, empezaba el ministerio de la predicación y había estado predicando y en un pasaje estaba hablando sobre por qué la gente en el Antiguo Testamento se los mataba, ¿no? A los pecadores, a los brujos, por ejemplo, dice, no lo dejarás vivir, dice a la hechicera, no dejarás vivir. ¿Por qué? Porque mucha gente se cuestiona y dice, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento era malo, pero en el Nuevo Testamento es bueno y ahí sí ya los deja vivir, ¿no? Y no es que Dios sea malo ahora y después se vuelve bueno, porque no es correcto eso. Pero Dios, hermanos, miren, cuando yo estaba predicando, yo dije así, es como en el mundo de la medicina. Antiguamente, cuando alguien tenía un tumor, era muerte segura, ya no había nada que hacer. Hoy en día ya no. Hoy, con los avances de la tecnología, ya hay, por ejemplo, hay placas tomográficas, hay cirugías avanzadas, hay medicina, terapias de radiación para los pacientes que tienen tumores cancerosos y se puede extraer el tumor y ya la persona se sana. Pero es que ya se ha creado la medicina. Ya hay medicina, antes no la había. Así dije yo, hermano, eso salió de mi boca, ni siquiera yo lo había procesado, ni pensado, ni entendido. Yo venía entendiendo recién hace rato que estaba yo en el púlpito. Dije, así en el Antiguo Testamento no había una cura para el pecado. Ya no había una forma de cura, porque la cura del pecado es la sangre de Cristo y la sangre de Cristo todavía no se había derramado. Por eso, de este lado de la cruz, después del sacrificio de Jesús, ahora sí hay medicina. Ahora ya no tienes que esperar la muerte, ¿no? De la persona que está en la hechicería, que está en cualquier pecado, cualquier fornicario o afeminado. Esperamos porque ya hay cura, ya hay medicina. No es que se haya inventado, se ha derramado y es la sangre de Cristo. Hermanos, cuando yo prediqué eso, me quedé sorprendida. Dije, wow, ¿cómo lo dije? Nunca lo había visto así. Obviamente, el Espíritu Santo me dio la palabra. Entonces, sí, el Señor, el Espíritu Santo, estuvo respaldando también a Jesús en su enseñanza. Yo me imagino lo bárbaro de las enseñanzas.
y lo profundo, lo rico, solamente en un sermón de Jesús tendríamos para una conferencia infinita, ¿no? El apóstol Juan dice, wow, si contáramos todas las cosas, no cabrían ni los libros en el mundo para escribir todo lo que hizo Jesús. Sus enseñanzas, hermanos, qué profundidad. Sin duda alguna, hermanos, el Espíritu Santo estuvo muy activo respaldando a Jesús a través de la palabra que salía de sus labios, palabra de gracia. Bien, también los milagros. Jesús tuvo un ministerio tan glorioso y marcado por tantos milagros que a nadie le cabe duda, ¿cierto? Hermanos, ¿qué milagro de Cristo se acuerda usted? A ver, piensa un ratito, ¿qué milagro a usted le ha impactado más? Algunos me dicen, a mí me impacta que Jesús haya caminado sobre el agua, ¿no? Ese es un milagro único. ¿Sí? ¿Quién, pues, hermanos, hoy en día para que diga, no, yo camino sobre el agua, tengo grande fe? Posiblemente el Espíritu Santo haya hecho esos milagros después, ¿no? Yo no he visto ninguno, ni he escuchado reporte de ninguno, excepto del el Dalai Lama que dice que hace eso, pero obviamente él lo hace con los poderes de las tinieblas, ¿no? A ver, después, hermanos, otro milagro que a usted le haya gustado, ¿no? De repente, o que le impacte mucho, de repente el endemoniado gadareno siendo libre de sus espíritus inmundos, una legión de demonios. Jesús no le tuvo miedo. Hermanos, de hecho ya es milagroso. Yo me imagino que los discípulos detrás de Jesús estaban ahí, tápame Jesús, escóndeme, que no me vea. Pero Jesús estaba sin miedo. Y Jesús echó fuera una legión de demonios así, rápido, hermanos. Fuera, les dijo, y se tuvieron que ir allá los pobres cerdos que se despeñaron. Milagros de Jesús tan tremendos. 5 panecillos, hermanos. Posiblemente el niño que llevó esos pancitos diría, pues, para Jesús, para sus amigos, aquí, para que compartan, aunque sea el maestro que ha sido tan lindo, que nos ha dado clase tan bonita, ya aprendí, ¿no? Como los alumnos que ya llevan la manzana al profesor. Voy a esperar mi manzana virtual, chicos. Entonces, el niñito lleva sus 5 pancitos, sus pobres pececitos ahí. No se esperaban lo que iba a ver. Algunos predican y dicen, no, el niño sabía. ¿Cómo iba a saber ese niño, hermano? No había manera. Nunca habían visto un milagro de provisión tan espectacular como lo que fueron a ver y comieron, hermano, 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, que es un mínimo de 10,000. Mínimo de 10,000, la gente iba con sus niños, los niños sabían muchísimos antes, las familias eran grandes, ¿cuántos sabrían? Miles y miles y miles. Y con todo, sobró, hermano, sobró. Todavía el Señor dijo que no se desperdicie, recojan los residuos, todas sus canastas llenas de residuos. ¡Qué milagro tan formidable! Hermano, sin duda alguna, el Señor Jesús ha sido el más grandemente usado en la esfera de lo sobrenatural en cuanto a los milagros. Milagros increíbles, hermanos, y preciosos, grandísimos, muertos, resucitados, hermanos, esto ya, ¿quién? Hermanos, ¿quién? Muy contados, ¿verdad? Mencionábamos en la clase pasada a Elías y a Eliseo, ¿no? Que ministraron resurrección en el Antiguo Testamento, pero eso fue, hermanos, en miles de años de historia para que hayan habido ese par de resurrecciones. Sin embargo, Jesús llega en un ministerio de 3 años, resucita a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, y entonces a Lázaro. Entonces, hermanos, vemos que Jesús realmente estaba operando con gran poder. Pero ¿de dónde venía el poder? Para multiplicar los panes y los peces. ¿De dónde vino el poder para decirle a la tormenta, al mar, aquíétate, cállate, y al viento, deja de rugir, y que el mar le obedezca? Hermano, yo le puedo decir al mar, cállate, a mí no me va a hacer caso. Me puedo pasar la vida gritándole al mar, silencio, no rujan tus olas, no me va a hacer caso. Pero Jesús estaba ahí dormido, los milagros, hermanos, los discípulos van, lo despiertan, Señor, no te da cuidado, nos morimos. Jesús le dice, dejen dormir. Mar, aquíétate ahí tú. Y se aquietó. Y la tempestad mainó. Eso es súper milagro. ¿De dónde obtuvo poder el Señor Jesús para hacer eso? Si es que él había despojado, como dice claramente en las Escrituras, se despojó de sí mismo. ¿De dónde hubo poder? Ah, es que él estaba ungido. Lea lo que dice, por favor, conmigo, Mateo 12:38. Dice, pero si hoy, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
¿Por quién estaba echando fuera demonios? Fue por el Espíritu de Dios, y por ese mismo Espíritu él pudo ver la resurrección de estos muertos, él pudo ver, hermanos, la multiplicación de los panes, el cese de la tormenta, él pudo ver la liberación, hermanos, de muchos, muchos endemoniados, en fin, milagros de provisión, de sanidad, milagros de restauración, milagros grandísimos, hermanos, grandísimos. Todo porque tenía el poder del Espíritu Santo que moraba en él. El Señor Jesucristo, hermanos, fue ungido para cumplir esa tarea y la llevó a cabo a cabalidad. Vamos a ver ahora la vida de Cristo. Lucas 4.1, vamos a ver ya en general en su vida, no solamente el momento del milagro, sino en todo el contexto de la vida de Jesús. Lucas 4.1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Hermanos, después de su bautismo, el Señor Jesús, y recuerden ustedes, el Espíritu Santo en forma de la paloma celestial había descendido a él, y ahora, ¿cómo vuelve de ese Jordán, de su bautismo, que es el punto de inicio de su ministerio? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, Jesús vivió así, vivió lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y ese es el llamado para nosotros también, hermanos. Ese es un llamado también para nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir llenos del Espíritu Santo? Sospecho que hay varios que dijeron amén. yo me apunto, yo también quiero, ¿verdad? Vivir lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 10, el versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Ojo aquí en mayúscula. Jesús se regocijó en el Espíritu, Espíritu Santo. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vean ustedes cómo el Señor Jesús se alegra, él está ahí, pero su alegría no era una alegría como la nuestra, ¿no? Que vienen y te cuentan, oye, mira, ya ganó tu equipo deportivo favorito el campeonato. ¡Ah, qué bien! Se alegran ahí, la gente se alegra, pero esa alegría es suya, es de su carne. No, le dicen, por ejemplo, mira, tu hijo ha sacado el diploma del colegio, no es el mejor alumno. Oh, qué bien, qué alegría, qué orgullo, ¿no? Pero cuando Jesús se alegra, no era una alegría común. Vean ustedes, voy a leer de nuevo, si ustedes por favor pueden, abran sus Biblias también. Dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó. ¿Cómo? ¿Cómo fue su gozo? Se regocijó en el Espíritu. Hermanos, alegrarse en el Espíritu Santo que mora en él. O sea, era tanta la unidad entre el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que hasta su emoción de alegría era una alegría en el espíritu. No solamente se alegraba en su carne como nosotros humanamente, sino que él vivía lleno del Espíritu Santo y su gozo era un gozo en el Espíritu. Qué tremendo, hermanos. Cuando uno empieza a ver estos pasajes y puede profundizar un poquito más, encontramos detalles súper impactantes. Hebreos, capítulo 9, versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, aquí nuevamente hace mención del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, dice, ¿verdad? En este versículo 14 de Hebreos 9. Dice que el Espíritu eterno Jesucristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, o sea, a su sacrificio expiatorio. Si el Señor Jesús se pudo ofrecer para ir a la cruz, para perdonar nuestros pecados, fue precisamente, hermanos, porque el Espíritu Santo estaba con él, aún para su sacrificio, hermanos. Es decir, en su vida más común, en sus momentos de gozo y hasta su muerte, porque fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que le ayudó para poder ofrecerse sin mancha delante de Dios como sacrificio por amor a nosotros. Entonces es maravilloso verlo, cómo desde su nacimiento hasta su muerte, el Espíritu Santo estuvo con él. Aquí de manera más específica vamos a ver, hermanos, ya el obrar del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo en el momento de su muerte.
Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Nuevamente, aquí tenemos este versículo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, aquí vemos entonces que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto este pasaje. Entonces vamos a continuar. Les decía, no solamente Jesús estuvo durante toda su vida, desde su concepción, su nacimiento, toda la vida de Jesús, hasta sus momentos más comunes, como alegrarse, y ahora estamos viendo su muerte, pero ¿terminó ahí la obra del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús? No, porque aún en la resurrección, recuerden que Cristo no está muerto, Él vive. Y en la resurrección de Cristo, ¿quién participó? El Espíritu Santo nuevamente. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que ¿quién fue el que resucitó a Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo? ¿Quién fue? Aquí lo dice, el Espíritu. Ahí está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús y que vive en ti, que vive en mí, también va a vivificarnos a nosotros, nuestros cuerpos mortales. Porque el Espíritu Santo en su ministerio tiene también, hermanos, esa tarea de la resurrección. Y como resucitó a Jesús, nos resucitará a nosotros en el día final. ¡Gloria a Dios! Qué lindo es ver al Espíritu Santo, hermanos. Qué maravilloso su actuar, asombroso, ¿no? Cómo acompañó a Jesús en su vida a través de una carrera perfecta. Gloria al Señor. También, hermanos, Jesús, estamos viendo ya, él ha nacido, ha crecido, ha caminado con Dios, ha tenido un ministerio glorioso, ha muerto, ha resucitado, pero vuelve a manifestarse a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes? Dice la Escritura que Jesús se aparece con ellos por varios días ahí, por espacio de 40 días, les va hablando, y al último, cuando ya él se va a ir, hasta ser ascendido al cielo y se pierde de vista en las nubes, eh, él, él habla a sus discípulos y les deja los últimos mandatos. Y los últimos mandamientos, ya previos a su ascensión, último en cuanto al orden cronológico, pero no en importancia, sin duda, vamos a ver aquí estos mandatos previos. Dice Hechos 1:12, del 1 al 2. Previo a su partida al cielo, a su ascensión. Dice, Lucas registra entonces en el libro de los Hechos esto. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús está por despedirse? Mateo 28 dice que les instruye, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo registra Mateo. Por supuesto, Hechos 1:8 también les dice, muchachos, quédense aquí, van a quedarse unos días, ¿no? Dice, quédense unos días. ¿Por qué? Pero recibirán poder. ¿Para qué? Para hacerle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces, este último gran mandamiento que da el Señor y se conoce como la Gran Comisión está registrado en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Jesús dice a toda nación, a toda criatura, hasta lo último de la tierra, en todo el mundo. Hermanos, ese mandamiento, ¿no? En este mandamiento previo a su ascensión, que es la gran comisión, ¿quién inspira a Jesús para dar esos mandatos? ¿Quién le da la fuerza para dar ese mandamiento? Sabía que él ya no iba a estar, ¿no? Él ya no iba a estar, pero tenía que dejar esa tarea. Y para dar ese mandato con la autoridad, ¿no? Con la autoridad que tenía, así como predicaba, también mandaba. Y esta gran comisión que lamentablemente muchas iglesias han negligido, hermanos, es la de ir y hacer discípulos a toda criatura. Esta gran comisión.
Entonces nosotros podemos darnos cuenta que eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo vemos entonces al Espíritu Santo respaldándolo desde su muerte hasta su resurrección, perdón, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, y aún después de haber resucitado todavía lo sigue respaldando para dar los mandamientos previos, la gran comisión previo a su partida al cielo. Pero no acaba ahí. Qué hermoso, hermanos. Esto todavía sigue para más, ¿no? La referencia a su obra durante esta dispensación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorifica a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. O sea, y ahora Jesús no está, ¿no? Jesús no está en la tierra, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no podemos decir como Pedro dice que lo hemos, Juan, ¿no? Que lo hemos palpado, que lo hemos visto, que lo hemos oído. No, nosotros no. Pero, ¿por qué glorificamos a Jesús? ¿Por qué decimos que la gloria sea para nuestro amado Señor Jesús? ¿Por qué glorificamos el nombre de Cristo? ¿Por qué cantamos, no? Gloria al nombre de Cristo. ¿Quién está encargándose de que nosotros hoy en día glorifiquemos a Cristo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma de Jesús, nos hace saber de su amor, nos hace saber de su compasión, nos hace saber de su misericordia, nos hace saber de su poder y de su santidad. Y cuando nosotros sabemos eso, el Espíritu Santo nos inunda no solo de conocimiento, sino que nos inunda de un sentir de exaltar al Señor, y nosotros es, hermanos, irresistible. Empezamos a sumergirnos en el río de adoración y decimos gloria al Cordero. Y cantamos y podemos decirle, tú eres santo, cantamos a su santidad, santo, 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 Jesús, Jesús, hermanos, glorioso Jesús, viene. ¿Por qué, hermanos? Porque este río de adoración es el Espíritu Santo. Y no viene para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Cristo. Gloria a Dios. Así que vean, aun cuando Cristo ya no está más aquí en la tierra, el Espíritu Santo se encarga de que la gloria sea de Él. También el Espíritu Santo testifica de Cristo. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, dice en este pasaje que el Espíritu también es testigo. Vamos a leerlo bien. Dice, nosotros somos testigos y también el Espíritu. Así dice, ¿no? Estoy eliminando las demás palabras para que se vea más claro. Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Entonces, nosotros testificamos de Cristo, pero el Espíritu Santo también lo hace. Y justamente, si yo testifico de Cristo, es porque el Espíritu Santo primero testificó a mi corazón. Así es, hermanos. Entonces, ya vimos ahora la obra del Espíritu Santo durante esta dispensación es glorificar a Cristo y testificar de Cristo. También, hermanos, testifica, bueno, hemos visto que lo glorifica, que testifica y también honra a Cristo. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te hace reconocer el señorío, que Jesús es dueño de toda la honra. Hermanos, cuando nosotros decimos, oh Jesús, tú eres dueño de la honra, la gloria sea a ti, ¿por qué lo hacemos? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos está dando, hermanos amados, esa capacidad, hermanos, de poder honrar a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, aun cuando Jesús no está, vean ustedes ya, como les dije, el Espíritu Santo anunció desde el Antiguo Testamento. Después, cuando llegó el momento, se encarga de que Jesús sea concebido en el vientre de María y nace. Él le acompaña durante toda su vida.
lo lleva para que sea bautizado, para que sea tentado por el diablo y venza la tentación y demuestre así su señorío. Hemos visto cómo el Espíritu Santo acompaña a Jesús a través de una palabra poderosa en la predicación, echando fuera demonios. En fin, finalmente Jesús llega al momento de que tiene que morir por amor a nosotros y allí está el Espíritu Santo sosteniéndolo para que el Señor Jesús pueda sacrificarse. Dice que el Espíritu Santo estuvo con él también y vemos no solamente lo dejó muerto, sino que lo resucita. Y estando ya resucitado en medio de sus discípulos, les sigue dando palabra, un mandato claro. Y ahora, hermanos, vemos, Jesús ya ascendió, se fue, se perdió en las nubes, pero sigue el Espíritu Santo mire su ministerio en relación a Cristo, es fructífero. Ahora le da gloria, ahora el Señor, el Espíritu Santo le honra también. Así que la obra del Espíritu Santo con respecto de Jesús es muy, muy fructífera y sigue viva y sigue activa, ¿verdad? Vigente. Vamos a ver ahora con respecto al mundo, la gente en general, ¿no? La población de la tierra, el Espíritu Santo y el mundo. ¿Será que el Espíritu Santo es tan santo que actúa en Jesús pero no puede actuar en el mundo? La respuesta es no. El Espíritu Santo es santo, actúa en Jesús, pero también actúa en el mundo sin por eso perder su santidad. Entonces, ¿qué hace con la gente del mundo? La gente que todavía no es creyente. Juan 16 del 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no crean en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el Espíritu Santo con respecto del mundo, ¿qué trae? Trae convicción. Amén. Trae convicción, convicción de pecado, de juicio, justicia. Así es, el día que Jesús llegó a ti, te dijo que estás convicto, te convenció, te fue capaz de señalarte tu falta. Hermanos, los seres humanos bien difícilmente que miren sus faltas. Por ejemplo, alguien evade impuestos y dice, no, pues todo el mundo lo hace. Total, el gobierno nos roba a nosotros, los pobres ciudadanos. Entonces, nunca admite sus faltas, no admite sus faltas. Dice, es infiel a su señora, le engaña con su vecina, su secretaria, y dice, no, pero es que mi señora no me atiende. ¿Se dan cuenta? Siempre hay una excusa. Dice, yo merezco que alguien también me quiera, que alguien se ocupe de mí. Entonces caen en su pecado y son incapaces de ver su pecado. Y ahí están justificándose, ¿no? Que toman, de repente consumen drogas, están destruyéndose a sí mismos y dicen, total, de algo me he de morir. Hermanos, no ven que eso sea malo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene a las vidas de esa gente, los convence, hermanos. Los convence, lo que estás haciendo está mal. Eso hace Él. Cuando trae esa convicción, hermanos, ya la persona está lista para poder ser salva, ¿no? Algunos se convence de que está mal, que es pecado y que deben salir de ahí, pero no se animan a salir. Eso, hermanos, es decisión también del ser humano. Pero el Espíritu Santo está ahí para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Vamos a ver entonces, la convicción. Y empezamos la primera parte, ¿no? Que la convicción sobre el pecado. Entonces, el Espíritu Santo convence al mundo de incredulidad, hermanos, y era el pecado más grande de todos, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermanos, el pecado más grande del hombre no tiene tanto que ver con que fue un asesino o porque fue un depravado. El pecado más grande es no creer en el Señor. Entonces, ¿qué hace, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a la persona de que es pecadora, de que es convicto, ¿no? Ya ha sido condenado y lo único que espera es su sentencia. Es como ya te tiene la policía en sus manos, ¿no? Afortunadamente, el Espíritu Santo, si bien le convence de su pecado y le hace ver lo mal que está su vida, dice Juan 3, 18, 36, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
la ira de Dios está sobre él. Wow. Aquí sí, hermanos, vemos entonces la convicción del Espíritu Santo viene. ¿Para qué? Para producir más adelante arrepentimiento y salvación, ¿cierto? Claro, ya los que deciden no creer, como les digo, simplemente pues ya serán condenados. También dice que convence al mundo de justicia, ¿no? El Espíritu Santo convence al mundo de justicia. ¿Cómo? ¿No? No es de la justicia propia, hermanos, porque, por ejemplo, a ver, si me dan 5 soles para distribuir entre 5 personas y yo le doy a uno medio sol, a otro 20 céntimos, yo me quedo con 4 soles, entonces eso sería injusto, ¿no? Y desde el punto de vista, del punto de vista humano, de nuestra justicia propia, pero en realidad, hermanos, hay algo más. La definición de justicia es bien amplia y abarca, por supuesto, a la justicia de Cristo, la justicia hecha en la cruz del Calvario, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo convence al mundo de la justicia de Cristo. Por eso dice, de justicia por cuanto voy al Padre, dice en Juan 16:10. Ahí está la explicación. ¿Por qué Jesús va al Padre? Porque Él es justo, ¿no? Entonces, cuando tú te miras a ti mismo pecador y miras a Jesucristo que es justo, entonces tú entiendes la distancia que hay entre Jesús y tú, ¿cierto? Y ahora, ¿qué viene? Si esa distancia no se salva, lo único que le queda al ser humano es el juicio. Si el mundo rechaza a Cristo, ya no hay nada que hacer. Solo queda juicio, horrenda expectación de juicio, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la Biblia. Hermanos, está escrito en el libro de los Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que convence al mundo de juicio? El Espíritu Santo, ¿no? El mundo tiene un concepto de juicio, pues que la gente cuando piensa en el día del juicio dicen, ay, ¿cómo será? ¿No? Va a haber un momento en que sí, seguramente Dios va a tener misericordia, de repente a lo mejor, como Dios es bueno, nadie va a ir al infierno. Hay ideas, ¿no? Hay ideas, hay muchas sectas, ¿no? Que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, no, el Señor nos va a aniquilar, porque como un Dios bueno va a ser un infierno tan malo, ¿no? Si Dios es bueno, no puede existir el infierno, y se niegan a que el infierno no existe. Bueno, lamentablemente, pues, ese es un error grave, ¿no? Los testigos de Jehová nos llaman a nosotros los infiernistas, pero ¿cómo no creer en el infierno si está escrito de manera tan clara en la Biblia, tan contundente? Entonces, el concepto que el mundo tiene es confuso, pero la Biblia, hermanos, es la fuente verdadera y legítima y la única fuente autorizada para hablar del juicio del trono blanco y para hablarnos del infierno y para hablarnos de todo lo que implica pues ya el juicio de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que le hace ver a la persona que su vida va a terminar mal. Entonces, cuando usted quiera ir y predicar a alguien, no tiene que decirle, generación de víboras, eres una víbora, te estás yendo al infierno. No, tranquilo, espérese, espérese. Tú no tienes que convencer a la persona de que está convicta de pecado y que tiene que ir y va a ir al juicio de infierno. Hay que anunciarlo. Pero por más que tú lo digas, aunque sea gritando, lo digas como lo digas, si el Espíritu Santo no respalda tu predicación, estás perdido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evangelizar? Porque claro que sí, hay que hablar del infierno y hay que decirle a la gente que está mal, ¿no? Lo que realmente está mal. Pero lo primero que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo, para que sea Él el que convenza a la gente de su necesidad de Dios. Entonces, nadie que vaya a hacer evangelismo cometa el grave error de ir a usurpar el lugar del Espíritu Santo y a echarle en cara a la gente todos sus pecados. Bueno, yo he visto predicadores que así hacen, ¿no? Golpean a la gente, todo les dice está mal, desde tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de vivir, todo. Todo le increpan todo tipo de falta y de pecado, pero ¿sabe qué? La gente los mira y se ríen. ¿Por qué razón no les escuchan? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. Lo que hace que la persona escuche realmente es el Espíritu Santo. Él es el que trae la convicción. Entonces, si tú quieres decirle que está mal su forma de vestir, de pensar, lo que sea, si puedes decirlo, y de verdad hay que decirlo en algún punto, ¿no?
Pero si lo haces sin el Espíritu Santo, has perdido tu tiempo. Entonces, vemos que el rol del Espíritu Santo en el mundo es salvífico, porque cuando una persona se ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué hace? Pide socorro, ¿no? Pide socorro, y tengo juicio, y el juicio dice que voy a ir al infierno, por favor, ayúdeme a alguien, quiero ir al cielo, sálvenme. Ahí entonces viene la conversión, ¿no? Entonces el Señor, nuestro amado Espíritu Santo, también cumple otra función con la gente del mundo. Ya escucharon la palabra, ya se arrepintieron, ya pidieron auxilio, ahora el Espíritu Santo procede en su ministerio de regeneración. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo regenera, un volver a nacer, pero ahora del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el ser interior de la persona es hecho nuevo. Claro, tendrá el mismo color de ojos, la misma estatura, el mismo tipo de cabello, el mismo carácter, ¿no? Su forma de actuar. Básicamente tú lo ves de afuera y es el mismo, pero en realidad sus sentimientos ya no. Si era un racista, deja de ser racista. Si era una persona llena de odio, es una persona perdonadora. Una persona que viene a Jesús, hermanos, y una persona de mal carácter, el Señor puede cambiar las vidas completamente. Si era un ladrón, deja de robar, ¿no? Y, en fin, el Espíritu Santo hace criaturas nuevas. Eso es regenerar. Y esa obra, ¿no? Es una obra del Espíritu Santo en favor del mundo. Por supuesto, algunos pueden decir, no, yo voy a ser hijo de Dios, como nos enseñan, enseñaban, ¿no? En el curso de religión, dicen, para que seas hijo de Dios, tienes que bautizarte. Ya todos los bautizados son hijos de Dios. Los moritos, pobrecitos, si se mueren sin bautizar. Por eso desde chiquititos, bebitos, los bautizan para que no vaya a ser que no sean hijos de Dios. Entonces, o después, otra corriente es, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos hijos de Dios, los musulmanes, los chinos, hasta las palomas, los árboles, hermana montaña, hermano sol. No, 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 porque todos somos hijos de Dios, dicen, hermanos, la gente puede tener diferentes concepciones, puede pensar, hermanos, que de alguna u otra forma se pueden convertir en hijos de Dios con otro método, ¿no? Pero no es así. Dios no hace, hermanos, no hace la voluntad de los hombres, sino su propia voluntad, ¿no? Y aunque la gente piense que se puede convertir en hijo de Dios de otra manera, Dios no exceptúa a nadie y siempre va a ser a través del Espíritu Santo, y el Señor demanda que todas las personas nazcan de nuevo para entrar en el cielo. Si no, no hay entrada. ¡Wow! Así que eso es algo que podemos utilizar para nuestra predicación, ¿verdad? También el Espíritu Santo en medio del mundo impide al mal. Dijimos que preserva, ¿no? Lo vimos en el Antiguo Testamento como el Espíritu Santo preservaba de la obra diabólica y del pecado. En el Nuevo Testamento insiste, nuevamente el Espíritu Santo está trabajando para impedir el mal. El misterio de la iniquidad está, hermanos, ya en funcionamiento, está en acción. Nunca, pues, hermanos, ha detenido el misterio de la iniquidad su actuar, ¿no? Más bien, al contrario, los pecados cada vez son más abyectos, más desagradables, más ruines. Miren lo que dice, sin embargo, segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? El misterio de la iniquidad, que es el pecado que moviliza el diablo, por supuesto, facilitado por la carnalidad de los seres humanos, ya está en acción. Por eso, hermanos, ahora tenemos que pelear para que no se legalice la pedofilia. Los pedófilos ya tienen día de orgullo pedófilo. Los homosexuales dicen que están orgullosos de su desviación sexual. Hay pecados gravísimos. Vemos en los países europeos gente pidiendo en el Senado que se aprueben leyes a favor del canibalismo porque quieren comer carne humana. Ese tipo de cosas, hermanos, sí, ya está en acción. El misterio de la iniquidad está actuando.
gente perversa, súper malignos. Pero hermanos, si no estamos tan mal, porque todavía podríamos estar peor, es debido a que hay actualmente, al presente, hay alguien que detiene esa maldad. Pero ese alguien una vez va a ser quitado de en medio. Ya no va a manifestarse como ahora. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Está en la tierra, lógicamente. Pero ¿dónde vive? Dirección. Es en ti y en mí, es en la iglesia. Pero cuando la iglesia se vaya, porque vendrá el rapto, ¿no? Jesús en su segunda venida se lleva a su pueblo, ¿quién va a detener eso? ¿Dónde estará la iglesia para decirle a la gente, deben amarse, deben perdonarse? ¿Dónde está la iglesia para decirle, hay oportunidad para ti, varón? Tú eres hombre, aunque te vistas de mujer, pero Dios puede salvarte, Dios puede cambiarte, puedes volver a ser un hombre. Y en realidad es cierto, hermano, yo he visto milagros de homosexuales dejando el homosexualismo, lesbianas que han dejado el lesbianismo, que se han convertido de todo su corazón y han vuelto a hacer lo que realmente el diseño original de Dios era para sus vidas. Entonces, ¿quién está deteniendo esa podredumbre moral, no? Eh, que, que nos hace todavía tener fe, confianza, esperanza, porque escuchamos de continuo gente que dice su testimonio: yo antes era alcohólico, antes era, no sé, de repente abusivo, era violento, y ahora miren cómo Dios me cambió. Gente que dice: yo antes era siervo de la oscuridad y era brujo, hechicero, y ahora es un siervo de Dios. ¿Quién está haciendo esto, impidiendo el mal y, hermanos, trayendo luz? Es el Espíritu Santo. Claro, lamentablemente habrá un día en que ya, hermanos, nosotros nos vamos. ¿Significa que el Espíritu Santo va a desaparecer de la tierra? No, tampoco, porque Él es omnipresente, recuerden, solo que ya su manifestación va a ser distinta. Ya no va a ser como en Pentecostés, ¿verdad? Como en tiempo de la iglesia, que habita en los hombres, sino que va a estar como en el Antiguo Testamento, posando sobre algunos, sobre los 2 olivos, sobre los 144,000. Pero va a ser, hermanos, mucho más difícil que la gente se convierta en ese tiempo. Con todo, va a haber conversiones, va a haber predicación, y el Espíritu Santo pues seguirá haciendo su obra, ¿no? Entonces, hermanos, uno de estos días, la desobediencia y la ilegalidad van a estar encabezados por el anticristo. Esto ya será cuando nosotros no estemos. Él va a salir, y este hombre, que va a ser el hombre de pecado, como se le conoce, ¿no? Va a tomar dominio del mundo, pero actualmente hay una persona en el mundo que impide que salga, que se frene totalmente, ¿no? Que salga a la luz el anticristo, que salga en escena, y ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos amados, qué bueno es ver que el Espíritu Santo está obrando. Obró en Cristo de una manera tan tremenda y obra también en el mundo. Eh, Vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Recordemos entonces nuestro versículo lema, Juan 14, del 16 al 17. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Ese precioso Espíritu Santo que estuvo con Jesús, dándole palabra, dándole poder para realizar milagros tremendos, grandísimos. Ese mismo Santo Espíritu de Dios está contigo y está conmigo hoy. Oremos para darle gracias. Señor, amado Espíritu Santo, tú un día, Señor, nos diste convicción de pecado, de justicia y de juicio, y por esta convicción fuimos salvos. Y hoy tú nos guías, Señor, para glorificar a Cristo. ¿Cómo no hacerlo, Señor? Estamos maravillados de ti por todo lo que has hecho con nosotros. Hoy somos tu pueblo, Señor, hoy somos tu iglesia, y te vemos actuando, y te damos gracias. Gracias por detener el misterio de la iniquidad que está entre nosotros. Gracias, Señor, porque de no ser por ti, Señor, esta tierra se habría corrompido mucho más. Gracias. Que tu ministerio siga, Señor, poderoso y visible, Señor, en la tierra y en medio de tu iglesia, Señor, para salvación de los perdidos. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste para que el ministerio de nuestro Señor Jesús sea tan fructífero, Señor, que lo anunciaste desde el Antiguo Testamento, Señor, y cumpliste todo. Todo, Señor, se cumplió, los tipos, se cumplieron las profecías, se cumplió todo, Señor.
Eres perfecto, estamos admirados, Señor, por cómo tú eres. Amado Espíritu Santo, te admiramos, reverenciamos y ponemos tu nombre en alto, Señor. Gracias te damos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu bondad infinita. Señor, gracias, tú, Santo Espíritu de Dios, que diste a Jesús el poder para realizar milagros y respaldaste su ministerio, respalda también los nuestros, Señor. Danos la palabra para predicar. Danos, Señor amado, que en toda nuestra vida, como Jesús, podamos aún alegrarnos en el Espíritu, vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu, Señor, caminar en el Espíritu, que eres tú, el Espíritu Santo. Señor y Dios bueno, muchas gracias. Nuestras almas se maravillan delante de ti. Y con toda humildad, Señor, te agradecemos. Las palabras son tan pequeñas para expresarte nuestra gratitud. Pero aquí estamos y como forma de gratitud te decimos, úsanos, cuenta con nosotros, Señor, para el cumplimiento de tu obra en la tierra. Así te pedimos, Señor, con expectativa y alegría de corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.